Una mujer va a presidir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de Norma Lucía Piña. Tenemos en la línea a Erika Flores, reportera de La Silla Rota, que nos va a platicar al respecto sobre cómo estuvo la votación y también qué representa para nuestro país que una mujer ocupe este cargo. Erika, te saludo con muchísimo gusto desde Proyecto Puente. Hola Priscila, buenos días y buenos días al auditorio. Pues tal y como lo dijiste, la Corte estrena por primera vez en su historia que sea dirigido por una mujer. En este caso se trata de la ministra Norma Piña, quien fue elegida para el cargo en 2015 durante la administración del anterior presidente Enrique Peña Nieto. Es importante contextualizar que independientemente de las situaciones que nos favorecen en términos de equidad de género, el hecho de que una mujer lidere en esta ocasión la Corte no se trata nada más del hecho de que sea una mujer per se, sino que además la mayoría de los ministros que votaron por ella consideran que es una mujer que cuenta con un amplio historial de experiencia dentro de la Corte, puesto que ahí se formó, ahí hizo su carrera judicial prácticamente, y además señalan que es una mujer que propiamente dicen que es una mujer intachable en cuanto a términos de reputación. Ahora, ¿por qué es este último tema importante? Pues porque finalmente recordemos que también quien era candidata para presidir la Corte, la que era prácticamente la candidata del presidente Andrés Manuel López Obrador, era la ministra Yasmín Esquivel, quien se vio envuelta en las últimas semanas en un debate mediático, después de que se reveló esta posibilidad de que su tesis de licenciatura hubiera sido resultado de un plagio y no de un trabajo como tal. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque para elegir al presidente de la Corte ayer se realizaron 3 rondas de votaciones. En las 3 rondas, la ministra Norma Piña fue prácticamente la más beneficiada desde la primera ronda, la segunda y la tercera. Su número de votos fue en aumento. Estamos hablando prácticamente de que ella en la primera ronda tuvo 3 votos favorables, en la segunda 3 y en la tercera ya aumentó este número a 6, es decir, se duplicó. Mientras que Yasmín Esquivel prácticamente pasó en la primera ronda con 2 votos favorables, en la segunda se disminuyó a 1 y en la tercera prácticamente ya nadie votó por ella. Entonces, esto ha generado como algunas diferencias porque ella utilizó parte del tiempo de la sesión, estamos hablando de aproximadamente 3 minutos, para aclarar el tema de que pues prácticamente ella decía que ella no fue quien plagió su tesis de licenciatura, dijo que se iba a acatar a las resoluciones en la instancia de la UNAM. Sin embargo, el tema pues como que pasó desapercibido para el resto de los ministros, y esto fue importante porque en su primer discurso como ministra presidente de la Corte, Norma Piña señaló prácticamente que las herramientas que le han guiado en su carrera como jurista han sido, cita textual, estudio, reflexión, acción, autocrítica, honradez y empatía. Eso fue parte de lo que ella destacó como sus principales atributos para presidir la Corte, a pesar de que finalmente el tema de Esquivel pues ya pasa a un segundo plano, pasa más bien a una discusión que ella tendrá que resolver en lo personal. Sin embargo, los especialistas que hemos entrevistado sobre el tema aplauden la elección de la ministra Norma Piña, consideran que esto será una garantía en los próximos 4 años de independencia del Poder Judicial, en un proceso en el que entramos en la recta final de los últimos 2 años del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y la elección del próximo presidente de la República en 2024. Entonces, estaremos al pendiente de cómo se dan estas resoluciones vinculadas a la 4T, temas que dejó en el cajón el ministro o el anterior presidente de la Corte, el ministro Arturo Saldívar, y que ahora tocará a la ministra Norma Piña presidir las sesiones para resolver este tipo de temas, Priscila. Erika, ¿trasciende o tienen información ustedes como parte de esta investigación y esta cobertura exhaustiva que han hecho al tema sobre cuál es la línea que maneja o la ideología que maneja Norma Lucía Piña? Es decir, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué temas en la agenda mediática estaría dispuesta a apoyar? Sí, lo que nos han comentado los expertos constitucionalistas que hemos entrevistado señalan que ella es una de las ministras que más apegada ha sido al derecho. Ella apoyó prácticamente todo lo que fue el tema del aborto, en el sentido de que la mujer tenía derecho a abortar, es decir, es una mujer que prácticamente se ha inclinado por temas de equidad y género. Recordemos que en la administración del presidente Saldívar había sido uno de los temas pues prácticamente que destacó en la Corte, los temas de acoso sexual, de acoso laboral dentro del propio Poder Judicial. Ella ha señalado prácticamente que es uno de los temas que no va a soltar. Tampoco la defensa de los derechos de las mujeres. Ella se ha mostrado en diferentes
votos en la Corte a favor de defender los derechos de las mujeres, pero también han señalado que muchos recuerdan prácticamente cuál fue su posicionamiento cuando se debatió el tema de cómo debían ser o no las consultas populares. Entonces, los expertos con los que hemos platicado han señalado que prácticamente la ideología que ella ha manejado ha sido abierta, muy de derecho, a favor de los derechos de las mujeres, pero también muy afines al apego a la Constitución y la independencia, que ha sido uno de los temas que más han puesto en jaque a la Cuarta Transformación, considerando pues que muchas de las acciones de controversia constitucional o acciones prácticamente en contra de decisiones que ha tomado Morena han sido desapegadas a la Constitución. Entonces consideran que la ministra Norma Piña podría ser ahí un referente relevante para dirigir estas sesiones y garantizar la autonomía del Poder Judicial, Priscila. ¿Ha trascendido algo de cuál es la trayectoria de Norma Piña, de dónde es originaria? Sí, nos han señalado prácticamente que ella ha sido una mujer que se ha formado dentro del Poder Judicial desde los inicios de su carrera. Ella primero fue secretaria de proyectista, lo que le llaman dentro de la Corte proyectista. Ella estuvo trabajando con diferentes ministros en su trabajo, pasó también como magistrada y señalan que es una de las mujeres que, independientemente de la parte de equidad de género, señala que es una de las mujeres que mejor conoce las entrañas del Poder Judicial y que esto le va a permitir también puentear, no nada más ahorita pasar a ser la cabeza del Poder Judicial, sino también conocer las entrañas del Consejo de la Judicatura, que no es un hecho menor, es de las pocas mujeres que han cobrado relevancia en la carrera judicial y consideran que esto puede ser un buen augurio para que tenga el respaldo del resto de los ministros en las decisiones que ella tome, tanto para dirigir el Poder Judicial como el Consejo de la Judicatura, Priscila. Y por otro lado, ¿qué pasaría con Yasmín Esquivel? Es decir, ya ha hecho algunos señalamientos, trascendió también que la persona de quien ella aseguraba que le había copiado su tesis, es decir, que el plagio había sido hacia la tesis de ella, pues ya había emitido un posicionamiento sobre que efectivamente ella había sido más bien la víctima. Pero la víctima, claro. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Se va a quedar en la Suprema Corte? Sí, ella se queda en la Corte como ministra hasta que concluya su periodo. Prácticamente ella va a seguir ahí con su carrera. Recordemos que ella tiene apenas 2 años dentro del Poder Judicial, entonces dentro de 4 años, cuando salga Norma Piña de la presidencia de la Corte, todavía Yasmín Esquivel tendría una segunda oportunidad para aspirar a ser la presidenta de la Corte. Sin embargo, este tema de si se plagió o no, o si ella es la víctima o la victimaria en este tema de plagio de tesis de su licenciatura, es un tema que tendrá que resolver la UNAM. Recordemos que ya la Procuraduría de Justicia Capitalina la exoneró prácticamente este fin de semana de haber plagiado la tesis. Dijeron que prácticamente quien la había plagiado era el abogado Edgar Ulises Báez Gutiérrez, de quien al parecer supuestamente envió una carta a las autoridades asumiendo que él fue el responsable del plagio de la tesis que inicialmente tendría en teoría que haber hecho la ministra Yasmín Esquivel. Entonces, lo que nos explicaban los expertos es prácticamente que la ministra Yasmín Esquivel va a seguir en su trabajo como ministra, que este tema se va a tener que aclarar dentro de los canales que corran dentro de la máxima casa de estudios, es decir, la UNAM. Recordemos que ella es egresada de esta universidad y que es una de las más importantes en el país a nivel nacional, pero no nada más eso, sino también internacional. Por eso es un tema delicado el hecho de que se descubra que una ministra de la Corte plagió la tesis dentro de una de las universidades, no solamente con mayor reconocimiento nacional e internacional. Entonces ella prácticamente se va a tener que dedicar a ese tema y a resolver los proyectos que se le encomienden dentro de la Corte para escuchar cuál va a ser sus propuestas de resolución en diversos temas, y prácticamente pues habrá que ver si después de este tema de la UNAM resuelto, ella maneja un perfil menor para dejar que se calmen las aguas, o si prácticamente va a tomar como que un perfil mucho más relevante, tratando de compensar en las resoluciones que le correspondan votos a favor del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, recordemos que el presidente ayer en su conferencia mañanera señaló que no estaba como que muy contento con el trabajo que habían desempeñado varios ministros que su administración puso, y entre ellos está el de la ministra Norma Piña, el de la ministra Yasmín Esquivel. Entonces estaremos pendientes de ver cómo se va desarrollando la carrera de la ministra en los próximos meses o en el transcurso de este año, Priscila. Bien,
Pues muchísimas gracias, Erika. Es Erika Flores, reportera de La Silla Rota, con la investigación acerca del nombramiento de la nueva ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Erika, te agradezco tu participación esta mañana en Proyecto Puente.